Y ahí en el capítulo 2 de Colosenses vamos a leer desde el verso 6 al 23. Bien, pueden acompañar en su Biblia. Los que prefieran leer aquí adelante también pueden leer aquí adelante, pero lo bueno y lo necesario de traer nuestra Biblia es que podemos también ahí ir haciendo anotaciones, en fin. Así que vayan, los que aún no lo han adquirido, vayan adquiriendo ese hábito de venir con su Biblia o con su aplicación en el celular también para tomar nota. ¿Ah? Entonces, desde el verso 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que Él los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús, rogando que tu Espíritu Santo ilumine esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Que tú, Señor, hables al corazón de cada uno de nosotros que estamos hoy aquí. Que tú, oh Dios, hables y transformes, renueves nuestra vida mediante tu palabra. Guíanos al arrepentimiento, Señor, para que arrepentidos delante de ti podamos nosotros también, afirmados de tu gracia, renovar nuestra fe y ser levantados, oh Señor, si es que en algo de lo que tu palabra dice hemos caído y hemos pecado contra ti. Que salgamos de aquí renovados por ti, por tu Espíritu Santo que actúa en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy entonces seguimos con nuestra serie donde estamos buscando, como bien dice el nombre, ¿cierto?, resetearnos. La idea es resetear estos conceptos que a veces nosotros empezamos a desenfocar. Empezamos a pensar que principalmente nuestro caminar con Cristo y nuestro caminar en el Señor consiste principalmente en obediencia
autogestada, autogestionada, digamos, un autoesfuerzo donde a partir de nosotros mismos y de nuestras propias fuerzas vamos buscando ser cada día mejores. Existe esta idea, esta visión, esta ilusión, podríamos decir, de que vamos mejorando día a día después que recibimos a Cristo. Nos vamos haciendo cada día mejores, nos vamos haciendo cada día mejores personas, y de esa manera entonces nos volvemos personas cada vez menos pecadoras, nos percibimos menos pecadores, nos percibimos más fuertes contra el pecado, y entonces así vamos creciendo espiritualmente. Eso es lo que generalmente nosotros tendemos a pensar, pero eso es falso. La idea de... como cantaba un corito antiguo que me enseñaban a mí, que era: Cristo nos manda que subamos más. No sé si lo conocen. Mirando al mundo bajaremos más. Y ahí viene el drama, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Así que subamos mirando a Cristo. Qué infame canción. Pelagiana, no hay por dónde, ¿sí? El arminianismo puro a la vena. Todavía no puedo entender cómo en una escuela dominical presbiteriana enseñaban eso, pero en la escuela dominical presbiteriana enseñan muchas cosas raras. Y la verdad es que esa idea de que nosotros vamos progresando, mejorando día a día y que depende de nuestro esfuerzo para poder llegar hasta el cielo, para poder llegar hasta un nivel de santidad o para poder recibir las bendiciones de Dios, sigue siendo la lógica de la salvación por obras. Es como recibir a Cristo mediante el maravilloso anuncio de la salvación por gracia, para después abandonar eso y empezar por salvación por obra. Como si el Evangelio fuera solo la puerta de entrada de la vida cristiana. Pero después el camino de ahí para adelante depende de ti y de tu fuerza. Pablo es muy claro con esto en otra carta a los Gálatas, cuando les dice: ustedes no pueden ser tan necios, les dice, que partiendo por el Espíritu terminen por la carne. ¿Y a qué se refiere con la carne? No se refiere al pecado y la indecencia de las cosas carnales. Se refiere al esfuerzo propio por ser buenos por uno mismo. A eso se refiere Pablo con carne ahí. Se refiere a cuando uno se basa en sus propias fuerzas para ser cada día mejor. Carne no siempre significa cosas indecentes, sucias. Nosotros asociamos carne con eso, ¿no? Muchas veces la oración puede ser carnal. Porque no le oras al Señor, oras contigo mismo. Diciendo: gracias, Señor, porque no soy como ese pecador de allá. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de eso? Muchas veces nosotros podemos venir al culto y nuestra venida y el venir aquí a congregarnos puede ser totalmente carnal. Vengo porque no soy como esos paganos que están a esta hora durmiendo en las garras de Sabanás, ¿sí? En cambio, yo estoy aquí adorando al Señor, ¿sí? Estoy buscando a Dios, ¿sí? No como esos infames que van a conciertos el día domingo, ¿sí? Entonces, esa visión de que yo soy mejor que otros por estar aquí, puede ser que yo esté aquí siendo carnal. Entonces, hablamos de eso la semana pasada, hablamos del hermano mayor, no sé si ustedes se acuerdan. Si no lo escucharon, ya el mensaje está en YouTube. Nuestro canal de YouTube ha resucitado. ¿Ah? Le pusieron ahí, ¿cómo se llama esta cuestión? Electroshock, ¿sí? Y ahí resucitó el canal de YouTube, así que es maravilloso, ¿sí? Desfibrilador era la palabra que estaba buscando, que es una palabra que no habría cómo saberlo si no era por estas seriales de sala de emergencia y cosas así, ¿no? Desfibrilador. Bien, entonces, si ustedes hicieron y acompañaron, gracias, el material que complementa esta serie, probablemente se encontraron con este gráfico que Nico nos va a mostrar aquí, amorosamente, como siempre lo hace Nico. El gráfico de la cruz, que su característica principal es que es amoroso. El gráfico de la cruz, una línea del tiempo donde nosotros vemos cómo es la vida cristiana de verdad, desde una visión bíblica. No desde la visión de la escalerita, ¿cierto? Cristo nos pide que subamos más, no esa visión pelagiana y antibíblica. La visión bíblica de cómo nosotros realmente crecemos en Cristo, cómo nosotros crecemos en la fe. Es así. En tu vida, partimos por allá, ¿cierto? Al inicio de esta línea del tiempo, llega un momento donde hay una conversión en nuestra vida. ¿Pueden ver el punto de conversión ahí? Ahí arribita dice, ¿cierto?
Llega un momento de la conversión. ¿Qué momento? Es el momento cuando Dios soberanamente viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón. Primero nos da nueva vida, primero nos regenera, nos da nueva vida espiritual, porque estábamos muertos en delito y pecado. Y después de esta nueva vida, después de esta regeneración, viene la conversión, que es cuando por fin tenemos la capacidad de oír el llamado de Cristo y le decimos al Señor sí. ¿Pero por qué le decimos así? Porque primero Él soberanamente nos dio vida cuando estábamos muertos. Así que ese momento de la conversión, que tal vez ocurrió contigo a temprana edad, ¿sí? 12, 13 años o antes, mi caso por ejemplo es ese. Tal vez contigo ocurrió muy posteriormente, estabas en la universidad, habías vivido muchas cosas en el mundo y te encontraste con el Señor, tal vez incluso aún después, ya habías hecho tu vida, ya eras un profesional o ya tenías tu oficio, tu trabajo, formando familia y recién ahí te encontraste con Cristo. No sé cuál es tu caso, pero hubo un momento donde el Señor te convirtió y convirtió tu corazón, en el momento de la conversión. ¿Cuál es la característica del momento de la conversión? ¿Qué es lo que ocurre realmente en la conversión? ¿Saben lo que ocurre? Por primera vez en la vida tomamos así verdadera conciencia, verdadera, no el remordimiento perruno que le digo yo, ¿no? Que ese remordimiento que cualquier perro tiene, ¿no? Cuando los perros se portan mal, ellos saben que se portaron mal, ¿han cachado eso, no? ¿Tienen perritos o no? Entonces, eso es remordimiento perruno, cualquiera puede tenerlo, ¿me entiendes? Hasta los perritos tienen eso. Aquí no, yo estoy hablando de arrepentimiento, de esta realidad espiritual de reconocer mi propio pecado. Por primera vez eso ocurre en la conversión. ¿Qué es lo que ocurre? Tomamos conciencia, y si pueden leer ahí abajo, conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Por primera vez yo tomo conciencia, soy pecador, con lo que de verdad implica esa palabra, o sea, le he fallado a Dios. No es simplemente, estoy sufriendo las consecuencias de lo que hice mal, sino aún más que eso. Es realmente decir y dolerse porque he fallado a Dios, a mi Creador, mi Señor, el que me sustenta, el que me ha amado incondicionalmente, y a Él le he fallado y contra Él he pecado. Eso, por lo tanto, está íntimamente asociado, como se pueden dar cuenta, con una otra conciencia que tomamos por primera vez en la conversión, la conciencia de que Dios es santo, de que Dios no es el viejito pascuero, ¿sí? Entonces, no es, nosotros de repente, nuestro Dios o el Dios que nos hacemos en nuestra mente se parece mucho al viejito pascuero, ¿cierto? Te trae regalos si te portaste bien, ¿cierto? O te tira piedras de carbón si te portaste mal, ¿sí? No sé si vieron Madagascar, ¿sí? Pero tira piedras de carbón si te portaste mal. Entonces nosotros pensamos, así es Dios, ¿no? Y este viejito pascuero. Entonces, no, nada que ver. Cuando nosotros tomamos conciencia de que Dios, la santidad de Dios es algo tan inalcanzable que ni siquiera los niños que se portan bien merecen regalo. ¿Me entiendes? En la lógica de la verdadera santidad de Dios no hay un portarse bien para merecer algo, porque no somos capaces de cumplir con la obediencia que de verdad Dios exige, que es la obediencia que brota de un corazón agradecido y de un corazón que obedece porque ama obedecer, y no simplemente porque le tiene miedo al castigo, no simplemente porque tiene deseo de recompensa posterior. Cuando tú obedeces por miedo al castigo, cuando tú obedeces por deseo de una recompensa posterior, no estás obedeciendo por amor. Bíblicamente, eso no es obediencia en absoluto. La única verdadera obediencia que cuenta es la que brota del amor. Y esa obediencia no somos capaces de darla por nosotros mismos. Entonces tomamos conciencia de que Dios es santo, que es el parámetro de santidad que Él exige, y yo estoy mucho más acá. Estoy lejos de eso. Cuando tomamos conciencia de eso por primera vez, la conversión se produce en nuestro corazón, o eso es lo que ocurre en la conversión. Tomamos conciencia de estas dos cosas. Soy pecador, Dios es santo, pero también entonces contemplo por primera vez la cruz. Jesucristo es mi única salvación. Tomo conciencia entonces de por qué la cruz es tan importante. En la cruz, Jesucristo cumplió de manera perfecta lo que Dios exige de nosotros, lo que Dios exige de santidad. Jesucristo fue perfecta y verdaderamente santo de corazón. Él cumplió, el único en la historia, cumplió el parámetro que Dios exige de santidad.
Y murió en la cruz como el peor pecador, como un delincuente, porque murió la muerte que yo, que soy pecador, debía haber muerto. Así que Él muere en mi lugar, Él sufre en mi lugar, Él es espiritualmente separado de Dios en mi lugar, me sustituye a mí y como sustituto mío, Él allí en esa cruz pagó mi deuda, canceló la deuda que yo tenía con la santidad de Dios, satisfizo la santidad y la justicia de Dios y me mostró a mí la misericordia y gracia del Señor, entregándome la salvación. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados porque Jesucristo murió por todos mis pecados en la cruz. Y cuando tomo conciencia de eso, entonces, en la conversión, por primera vez. ¿Se fijan estas tres cosas? Yo soy pecador, Dios es santo, Jesucristo es un gran Salvador. Tres verdades fundamentales que por primera vez tomamos conciencia en nuestra conversión. ¿Cuál es el engaño que muchas veces los cristianos caemos? Que eso es solo la puerta de entrada. Que después hay que pasar a otras verdades más profundas. Hay que buscar nuevas revelaciones. ¿Sí? Hay que buscar la forma que las nubes tienen. ¿Sí? Si la nube tiene forma de león es porque el león de Judá. ¿Me entienden? Y empezar a buscar, porque empezamos a pensar que esta verdad del Evangelio no es suficiente. Es una verdad poquita, una verdad sin mayor importancia, es la verdad que nos permite ser salvos, pero nada más. Bueno, la verdad es que eso no es así, como ya vamos a ver aquí en Colosenses 2. La verdad es que nosotros solamente crecemos en la vida cristiana a través de una conciencia creciente de nuestra naturaleza pecaminosa y a través de una creciente conciencia de la santidad de Dios que nos lleva a ver y a contemplar la cruz como cada vez más radicalmente importante. Si en nuestro momento de conversión dijimos, oye, qué importante es la cruz, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz yo soy salvo, pues hoy como cristiano, ya de años probablemente, de meses o años que ya le entregaste tu vida a Cristo, hoy esa cruz debiera ser para ti más fundamental, más grande, más maravillosa y más asombrosa. Tú debieras mirar esa cruz y decir, gracias Señor, porque es allí donde yo fui salvo. Y hoy en tu corazón tener una mayor conciencia de la maravillosa salvación que Cristo obró por ti y obró por mí en el Gólgota. Hoy tu gratitud y tu gozo por lo que Jesús hizo en la cruz debe ser aún mayor que lo que fue en el momento de tu conversión. Solo así crecemos espiritualmente. Solo así hay crecimiento espiritual. Pero cuando tú empiezas a pensar que la cruz es básica, hay que dejarla atrás y seguir a cosas más importantes, mal. Es allí cuando te desenfocas y ahí cuando necesitamos, como le pusimos nombre a esta serie, necesitamos resetearnos. Entonces es necesario resetear, es necesario volver, por lo tanto, a estas verdades fundamentales del Evangelio. ¿Bien? ¿Cuántos de ustedes, vamos aquí a humillar a los que no lo hicieron, cuántos de ustedes que levanten su mano hicieron el material esta semana? Levanten su mano. ¿Sí? Poquitos, ¿ah? Los demás se están perdiendo algo muy importante, porque lo que hacemos en el material de la semana y lo que se trabaja en el material de la semana es complementario al mensaje. No es un repaso del mensaje. Los que lo hicieron esta semana les consta que es así. Entonces complementa el mensaje con otras cosas que te ayudan a profundizar. Así que no pierdas más tiempo. Antes de que se empiecen a acumular las lecciones, parte esta semana. Si esta semana ven 2 lecciones que se alcanzan a ver 2 lecciones, entonces ya se ponen al día y desde la semana siguiente hacia adelante llevan una lección por semana. ¿Les parece? Pero avancen en este material porque complementa muy bien lo que nosotros vamos viendo domingo a domingo en el mensaje. Así que hoy vamos a hablar sobre la suficiencia de Cristo, antes del punto 1. La suficiencia de Cristo aquí en Colosenses 2, del 6 al 23. Vamos a hablar hoy día justamente de por qué Cristo es suficiente, no solamente para el pecador que no conoce de Dios, no conoce del Evangelio y tú vas y le presentas el Evangelio. ¿Por qué Cristo es suficiente? No solamente en aquel momento cuando tú no conocías de Cristo, cuando tú andabas perdido en el mundo, ¿cierto? Y te predicaron el Evangelio y tú dijiste, oh, Cristo es suficiente para mi salvación. Sí, pero ¿por qué Cristo sigue siendo suficiente y siempre va a seguir siendo suficiente hasta tu último aliento? Cristo es suficiente. Eso es lo que necesitas.
el maravilloso mensaje de lo que Cristo hizo por ti, de cómo Cristo te salvó, de cómo el Señor a través de Cristo nos entrega una salvación maravillosa solo por gracia. Allí está todo lo que necesita tu vida cristiana para crecer. Todo. El Evangelio, como decíamos la semana pasada, tiene que ser unos lentes con los cuales tú tienes que entender toda la Biblia. Al leer la Biblia, nosotros tendemos a leer de manera moralista. Leemos la historia y decimos, oh, hay que imitar a David. Claro, es lo bueno, ¿no? No imiten a David en lo malo. Entonces, nada de andar matando gente para quedarse con la señora del loco, ¿me entiendes? Eso no lo hagan. Pero sí las cosas buenas de David, uno dice, oye, sí hay que imitar. Oh, Moisés, oh, imitemos la fidelidad de Moisés. No estoy diciendo que eso esté mal, pero eso no es aún el centro de lo que Dios te quiere transmitir en la Biblia. Lo que Dios te quiere mostrar en la Escritura es cuán maravilloso Él es y cuán grandiosa es su gracia y cuánto gozo, por lo tanto, debe haber en tu corazón cada día por la gracia que Él te entrega y que Él te otorga. Esa es la clave, el Evangelio. Con el Evangelio yo debo entender toda la Biblia, con el Evangelio yo debo entender toda mi vida, o sea, con Cristo. Porque ¿qué es el Evangelio? No es una declaración de cosas, no es una declaración de principios. ¿Saben lo que es el Evangelio? Es una persona, es Cristo, es el Señor, Él es el Evangelio. Así que hoy día vamos a hablar sobre Cristo es suficiente. En primer lugar, Pablo ya parte diciendo lo que justamente yo le dije en esta introducción. Él dice claramente en el verso 6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Nos damos cuenta, no? Él no está diciendo, bueno, ya pasaron las cosas básicas de cuando ustedes recibieron al Señor. Ahora vean otras cosas más profundas o más espirituales. No. Pablo dice, de la manera como recibieron al Señor, así tienen que andar en Él. Así tienen que andar en Él. ¿Y cómo es esa manera? Vean lo que dice el 7. Arraigados, edificados, confirmados. 3 verbos, ¿cierto? Arraigados, edificados, confirmados, ¿en qué? En la fe. En la fe, como se les enseñó. En ese primer acto de tu conversión, cuando tú creíste por primera vez. Cuando tú contemplaste la cruz de Cristo con tus ojos espirituales y dijiste, allí está mi salvación. Creo en Él, creo en ese sacrificio, creo que esa sangre es suficiente para perdonarme. Creo que Dios me perdona a través del sacrificio de Jesús. ¿Te acuerdas de esa fe? Cuando por primera vez creíste en ese anuncio. Esa es la fe que debes mantener. En esa fe debes crecer. En esa fe tienes que profundizar. Vuelvo a decirlo, nunca crecemos más allá de la cruz. Solamente crecemos profundizando en la cruz. No hay un dejar atrás la cruz para buscar cosas más importantes. Solo hay un profundizar cada vez más en la cruz. Por eso, dice, como se les enseñó en la fe y llenos de gratitud. Llenos de gratitud. Esta es la clave. Aquí hay algo muy interesante porque realmente es algo que gracias a Dios que ha permitido que en medio de esta humanidad que somos nosotros, esta humanidad decadente, perdida, caída, desviada, porque eso es lo que somos como humanidad, ¿cierto? Si tú piensas que el ser humano es bueno, pucha, qué pena por ti, creo que no has vivido lo suficiente para ver la realidad, digamos. Pero la decadencia de la humanidad es clara. Pero en medio de todo eso, Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido misericordioso y ha permitido que por lo menos hay algunas verdades universales que no se han perdido del todo. Y una de ellas es que es mejor vivir con fe y confianza y gratitud a vivir en constante desconfianza, temor y amargura. ¿Sí o no? Eso cualquier persona de cualquier religión te lo va a decir. Incluso los que se dicen no religiosos te van a decir, claro, es mucho mejor tener una vida con confianza, sin temores, es mucho mejor tener una vida con gratitud y no una vida amargada. Un ateo te va a decir eso, un budista te lo va a decir, ¿cierto? Todos van a estar de acuerdo con eso, ¿sí? O la mayoría. Yo no sé si un compadre del ISIS lo va a decir, pero es probable que también diga algo parecido, medio distorsionado, pero algo parecido, ¿sí? Esto es algo que es universal, ¿se fijan? Es una verdad evidente y es lo que todos queremos,
¿Saben qué es lo maravilloso lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que si tú no pierdes tu vista de la cruz de Cristo, si tú no pierdes tu vista de cómo este Dios santo, cuya santidad es inalcanzable, cómo este Dios santo tuvo misericordia de mí, que soy un pecador incapaz de salvarse a sí mismo, a través de Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, si yo no pierdo la vista, el foco de esa gran verdad, en mi corazón va a haber confianza y gratitud. Voy a vivir con fe y gratitud. Y esto puede servirte también para ti, cristiano, como una, no sé si decir un barómetro, no sé, algún tipo de medidor, el que sea, termómetro, barómetro, que ustedes quieran, para ver qué tan centrada está realmente tu corazón en el Evangelio. ¿Vivo con miedo? ¿Miedo de que no me va a alcanzar la plata? ¿Miedo de que no voy a llegar a fin de mes? ¿Miedo de que las personas no me van a amar, aceptar o me van a querer? ¿Miedo de que las personas me traten mal? Vivo con miedo. Ese miedo siempre viene junto con amargura. Amargura, donde siento que la vida es injusta, donde siento que la vida no me trata bien, donde miro siempre con crítica, queja y envidia a todo aquel que tiene lo que en mi concepto me parece que tiene lo que yo no tengo. Porque además es muy interesante esto de la amargura y la envidia, ¿cierto? Porque realmente uno focaliza en un punto. Uno no se da cuenta que si uno viera con mayor realidad el todo, tal vez uno tiene más bendiciones que el otro. Pero uno como que se desenfoca y se queda solo en una cosa. Es que ese gana más sueldo que yo. Y te olvidáis de todo lo demás con lo que Dios te bendijo y que tal vez tú eres más bendecido que ese compadre. ¿Se han fijado que la amargura hace eso con nosotros? Si tú eres como yo, probablemente te pase eso, digamos. Me pasa a mí todo el tiempo cuando caigo en la amargura, ¿me entienden? Fíjese qué interesante. Que si tú en tu vida cristiana, tú dices así, oye, estoy amargado, quejándome, todo el tiempo envidiando y reclamando de los otros, todo el tiempo la culpa es de los demás, cuando es lo malo, siempre culpa de otro, no mía, de la vida, de las circunstancias, del karma, del universo, del yin y el yang. La vida me maltrata y hay amargura, temor constante en vez de confianza y gratitud. Si así es tu vida, cristiano, tú que recibiste a Cristo, te desenfocaste de Cristo. Yo no estoy dudando de tu salvación. Si el Señor te salvó un día, eres salvo por siempre. Lo que yo estoy cuestionando es tu crecimiento espiritual. No estás creciendo. Y probablemente la razón de esa amargura y ese temor constante día a día en tu corazón es porque te desenfocaste de la cruz. No probablemente. A la luz de esto yo creo que es casi seguro. Entonces tienes un barómetro de esta última semana, de estos últimos 7 días que pasaron. ¿Cuántos días estuviste amargado, triste, lleno de miedo, lleno de temor con respecto al futuro, al presente, sin paz en tu corazón? ¿Fue muy seguido? Tal vez te estás desenfocando de Cristo. Tal vez no estás mirando la cruz como debieras verla. Tal vez no te estás asombrando con el maravilloso amor que esa astillosa cruz manchada de sangre revela para ti. Mírala una vez más. Mírala con los ojos de tu corazón. Mira esa cruz. Contempla esa sangre derramada. Allí está tu causa de gozo, de gratitud y de felicidad. No en el cheque del fin de mes. No en la liquidación. ¿Tenemos el foco bien puesto? Miremos a Cristo, miremos a la cruz, enfoquémonos allí. Entonces Cristo es suficiente para vivir una vida de fe y gratitud. En segundo lugar, hay algo interesante aquí. Cristo es suficiente para comprender el mundo y la vida. Esta declaración de Pablo a mí me encanta y yo que enseño filosofía en el seminario, siempre parto con este texto, ¿no? La primera clase que yo hago siempre es con este texto, así que se las voy a contar a ustedes. Entonces, seguramente ustedes entran al seminario a estudiar y les toca filosofía conmigo, pueden faltar a la primera clase porque la van a haber tenido hoy día. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Es el único texto en la Biblia donde la palabra filosofía aparece. ¿Sabían ustedes eso? No hay otro texto en la lengua original, en el griego, donde la palabra filosofía aparezca.
El concepto de pensar y de pensar el mundo aparece muchas veces en la Biblia, pero la palabrita literal, filosofía, solo aparece aquí. Que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Por lo tanto, deducen algunos que no saben leer bien, deducen, los cristianos no tienen que estudiar filosofía. Por lo tanto, Straube está en pecado. Straube, arrepiéntete. Abandona esa facultad infame. Pero no es así, Straube. No es así. Strawberry Fields, nuestro querido Straube, Strawberry Fields, de aquí en adelante, ese es su... está correcto si es la vocación que Dios le dio, si es la vocación que Dios puso en tu corazón. Sigue esa vocación porque Dios la puso en ti. Lo que está diciendo el texto no es que la filosofía sea mala. Lea con atención. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Esa es la filosofía que no hay que seguir, la que sigue tradiciones humanas, que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. O sea, ¿qué es lo que está presuponiendo Pablo? Que existe una filosofía conforme a Cristo. Es gramática. ¿Se acuerdan esas clases lateras de morfosintaxis en el colegio? Ahora les hace falta, ¿no? ¿Ah? Morfosintaxis, hermano, qué importante es, qué maravillosa palabra además, ¿no? ¿Cierto? Uno la puede usar y sentirse superior a otro, ¿no? Morfosintaxis. Hay que estudiar la Biblia y entender lo que está diciendo. No está diciendo que la filosofía en sí es mala, está diciendo que la filosofía según las tradiciones de los hombres, la filosofía según los rudimentos, principios de este mundo, esa hay que rechazar. Pero hay una filosofía conforme a Cristo, esa hay que seguir. ¿Y qué es una filosofía conforme a Cristo? Es ver y entender el mundo, sabiendo que Cristo es el Logos. ¿Qué es el Logos? Una palabrita griega maravillosa que la usaron mucho los filósofos para tratar de entender el principio que ordena el universo. Ellos miraban el universo y decían, oye, como que hay un orden en esta cosa, ¿no? ¿Me siguen un poquito la idea? Pónganse en el lugar de los griegos, ¿eh? Antes de que ustedes los critiquen y digan, sí, malditos griegos paganos. Piensen en que los pobres griegos no tenían la revelación que los hebreos tenían. Los hebreos tenían la bendición de una maravillosa revelación a través de Moisés y los profetas. Bueno, los griegos no tenían eso. Así que pongámonos en el lugar de ellos. Los griegos estaban perdidos, los pobres estaban perdidos. Estaban a oscuras tratando de entender el mundo. Pero de algo se dieron cuenta. Empezaron a decir, ¿cómo que hay un orden en esta bola? Como que hay una estructura, como que el mundo no funciona al azar ni de forma caótica. Hay orden. Hay orden que vence el caos. Y los tipos incluso se dieron cuenta, oye, como que hay una tendencia al caos, pero hay un orden que vence al caos. Es muy interesante esto. No sé si ustedes se acuerdan cuando vino el pastor Covarrubias y estuvieron en esa predicación aquí en la mañana y él habló sobre esto del caos. Fue una cátedra, ¿sí? Así que no vamos a decir que el canto del cisne, porque es una canalla. Después me borran eso, por favor. Pero estuvo excelente ese mensaje. Y lo interesante es que en el caos, aparente caos o tendencia al caos, el orden parece que prevaleciera. Y los griegos se impresionaron con esto. Eran tipos que no tenían ni un concepto de la revelación. No habían leído Moisés, no tenían la revelación del Señor. Con su propia razón buscaron entender. Entonces dijeron, hay un logos. Y ahí inventaron la palabra. Hay un logos. Y logos significa algo así como palabra o verbo. Y dijeron, hay un logos que organiza esto. Y dijeron, ¿qué es lo que es el logos? El logos será el agua, el logos será la tierra, el logos será el fuego. ¿Sí? Trataban de entender qué era el logos. Para un filósofo, por ejemplo, de Éfeso que se llama Heráclito, el logos era el fuego, que daba origen, pero también consumía todas las cosas. Y ellos buscaban entender según los elementos del mundo. ¿Se acuerdan? Agua, tierra, fuego, aire. El corazón era el Capitán Planeta. ¿Sí? Ese era el Capitán Planeta. Pero los griegos hablaban de 4 elementos. Entonces, buscando entender esto, ¿sí? Decían, bueno, ¿qué elemento es el elemento que le da forma al mundo? No había conciencia de que lo que le daba orden al mundo no era nada de este mundo. Era alguien fuera del mundo. Dios, el Creador, que siempre ha existido y siempre existirá, que existe de antes del mundo y seguirá existiendo por siempre. Él es el que le da orden al mundo. Pablo está diciendo eso.
la filosofía que busca entender el mundo a partir del propio mundo, no es una filosofía suficiente para entenderlo. La única manera de entender el mundo es entenderlo teniendo como punto de referencia a algo o alguien, más bien, fuera del mundo. Y ese alguien fuera del mundo es el Creador, es Cristo. Cristo nos revela ese Creador. Esto es tremendo. No vamos a alcanzar hoy, evidentemente, a profundizar en todo esto, pero lo que está diciendo Pablo de una manera muy sencilla es esto. Cristo es nuestro lente por el cual debemos nosotros entender toda nuestra vida. Tenemos que entender toda nuestra vida a partir de Cristo y con Cristo en el centro. Tú tienes que entender tu profesión a partir de Cristo y con Cristo en el centro. ¿Sí? Veo aquí a gente que trabaja con diseño, con arte. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo yo puedo saber el parámetro de belleza? Cristo es el parámetro absoluto de belleza. Toda belleza que existe en el mundo proviene de Él, que es la belleza absoluta. Algunos de ustedes tienen oficios donde tienen que trabajar con la verdad, ¿cierto? ¿O no? Idealmente. Hay que trabajar con la verdad, ¿cierto? Sustentar la verdad, defenderla en tribunales. ¿Qué es la verdad? Cristo es el parámetro absoluto de verdad. Día a día, todos nosotros tenemos que enfrentar decisiones para hacer el bien, evitar el mal y buscar hacer el bien. ¿Cuál es el parámetro del bien? La bondad absoluta es Cristo. Todo bien es bueno, toda cosa buena es buena porque en algo refleja la bondad de Cristo. Él es el parámetro absoluto de bondad. ¿Nos damos cuenta? Cristo es el lente por el cual yo tengo que entender toda mi vida, toda mi existencia, todo lo que yo hago, mi trabajo, mi oficio, mi vida familiar, mi vida como papá, mi vida como esposo, mi vida como hijo, mi vida como estudiante, como trabajador, como ciudadano. Todo debe ser entendido con Cristo como punto de referencia absoluto, a partir del cual todo lo demás se explica. Cristo es el Logos. Y literalmente eso es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 1 dice que Cristo es el Logos. Y ahí Juan usa literalmente la palabrita griega. Interesante, ¿cierto? Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo de otra manera, pero está complementando lo que Juan también dice en el primer capítulo de su Evangelio. Él está diciendo, Cristo es el principio ordenador del mundo. Entonces Cristo es suficiente para comprender el mundo y la vida. Sigamos un poquito más. Una tercera verdad, Cristo es suficiente para darnos una nueva identidad. Cristo es suficiente para darnos una nueva identidad. Aquí vamos a detenernos un poquito más, del 10 al 15. Él dice primero, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ¿te sientes incompleto? Estoy poniéndolo parafraseando, ¿no? ¿Te sientes incompleto? Entonces acude a Cristo. Cristo es tu plenitud. Esto es clave porque piénsalo de la siguiente manera. Cuando yo digo así, oh, estoy incompleto sin marido. ¿Sí? Te estoy dando un ejemplo, ¿ok? No que yo quiera tener un marido, ¿ya? Por si acaso, la puede quedarse tranquila. Entonces, estoy incompleto sin marido. Incompleta sin marido. Tengo que tener un marido, entonces seré completa. Pésima motivación para casarse. Tú ya estás completa en Cristo. Y si vas a caminar junto con alguien en la vida del pacto matrimonial, es para tú ser bendición para ese alguien. Y si ese alguien tiene también a Cristo, él va a buscar también lo mismo. ¿Se entiende? Si yo digo así, oh, estoy incompleto sin hijos, voy a tener hijos para completarme. Pésima motivación para tener hijos. Probablemente los vas a terminar sofocando a tus pobres cabros. Exigiendo y esperando de ellos algo que ellos no te pueden dar. Ellos no van a completar tu vida. Cristo es tu plenitud. Ten hijos para bendecirlos, para amarlos y para entregar al mundo mejores personas y ciudadanos de lo que hemos sido hasta acá. Por último, es una meta noble. Pero no tener hijos para completarte, pésima motivación para tener hijos. Y así con cualquier cosa, me falta trabajo, necesito trabajo para estar completo. Me falta una profesión, necesito una profesión para estar completo. Me falta una casa en un barrio así, entonces estaré completo. Hasta entonces, amargura, no me siento completo.
No sé qué es lo que de alguna manera te hace sentir incompleto, pero sea lo que sea, es un engaño. Porque si tienes a Cristo, acude a Él, búscalo a Él, aliméntate de Él, Él es tu plenitud. Y Pablo muestra que Él es la plenitud de una manera muy interesante. Dice que es suficiente para darnos una nueva identidad. Miren primero lo que Él dice, por favor, Nico nos ayuda ahí. Primero nos dice que nos incorpora a un nuevo pueblo. Dice en el 11 y 12, además en Él ustedes fueron circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? Era el sello por el cual una persona era reconocida como judía. Así de simple. Un sello que tú llevabas siempre constantemente, todo varón obviamente, llevaba el sello de la circuncisión, que todo el tiempo a él le recordaba, yo pertenezco a un pueblo distinto. Este sello consistía en que al octavo día se le arrancaba parte o casi todo el prepucio al pene del niño con 8 días, casi recién nacido. ¿Sí? Entonces, maravilloso el Señor que sea al octavo día, si uno no tiene memoria de eso, ¿no? Porque si no sería un trauma horrendo. Pero, porque estoy pensando en ese tiempo, ¿no? Porque hoy día las circuncisiones son en un hospital, ¿cierto? Con salas esterilizadas. Ahora, ¿cómo circuncidaba a Moisés, ¿no? Ahí en el desierto? No era fácil. Entonces al octavo día, dijo Dios, al octavo día ya tiene que llevar la marca. Y es una marca que dice, pertenezco a un pueblo. Miren qué interesante esto, la circuncisión es una marca de que perteneces a un pueblo. Y esto es característico de cualquier pueblo al cual uno pertenezca. Siempre hay marcas que nosotros llevamos, que nos hacen pertenecer a un pueblo, a una etnia, a una nación, a un país, ¿cierto? Hay marcas que uno lleva muchas veces en el corazón, ¿no? Por ejemplo, emocionarse con una canción de Los Prisioneros, es de chilenos. Eso es de chilenos, ¿no? ¿Cierto? Uno canta así, ¿cierto? Cuando yo escuché el homenaje que le hizo Pedro Piedra a la balada de Jorge González, ¿han cachado esa canción? Yo casi lloré, yo dije, él dijo lo que yo siento. ¿Sí? Jorge González es lo más grande de Chile, ¿no? Tal vez no sea tan grande, tal vez no es un tan gran músico, pero lo sentimos nuestro, ¿no? Es como la gente que toma Cristal, ¿se fijan? Es pésima, pero por alguna razón no, ellos la sienten nuestra, ¿sí? Hay cosas mejores, evidentemente, muchas cosas, todo es mejor que eso, pero es parte de ser chileno, ¿me entienden? Hay cosas que uno dice, no, hay una marca. La circuncisión es la marca de que tú eras y pertenecías al pueblo judío, al pueblo de Dios. Y es la marca más importante de todas para un judío hasta el día de hoy. Un judío observante de su religión, verdadero judío observante de su religión. Probablemente tenga una nacionalidad. Puede ser un judío norteamericano, puede ser un judío francés, puede ser un judío alemán, puede ser un judío argentino, puede ser un judío chileno. Pero el antes de norteamericano o alemán o argentino, chileno, antes de eso, él es judío. Es interesante eso. Nosotros seguimos la misma lógica, porque nosotros somos el nuevo Israel en Cristo. ¿Y cuál es nuestra marca? No estamos circuncidados aquí, ¿cierto? O sea, puede ser que tú estés, ¿sí? Probablemente por razones de salud cuando eras pequeño, pero si no es por eso, no tenemos por qué estar circuncidados. ¿Por qué ¿Cómo entonces llevamos la marca si no estamos circuncidados? Él lo dice claramente, dice que fuimos circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, una circuncisión espiritual. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Cuándo? La recibieron, dice el 12, al ser sepultados con Él en el bautismo. El bautismo es el reemplazo de la circuncisión en el Nuevo Testamento. Al ser bautizados, llevamos la marca, una marca espiritual. Por eso nuestros hijos también son bautizados. Y mientras antes mejor. A todo esto, el próximo domingo tenemos bautismo, ¿no? ¿Cierto? Así que vamos a bautizar a Danielito, ¿sí? Así que el próximo domingo. Nuestros hijos llevan esta marca también. Son parte de este pueblo. Pablo es clarísimo al decir que somos circuncidados en el bautismo. Entonces eso significa, ¿qué cosa? Una nueva identidad. Así que antes que chileno, o cualquiera sea tu nacionalidad, que aquí tenemos varios de distintas nacionalidades, antes que chileno o cualquier otra cosa, antes que González, Tapia, Jerez, Carrasco, Durán, antes que eso, yo soy de Cristo, soy hijo de Dios, salvado por gracia. Mi identidad fundamental la define Cristo,
no mi apellido, no mi origen familiar, no mi origen étnico, no el país donde nací, no el color de mi piel. Esas cosas son parte de lo que yo soy y agradezco a Dios por lo que me dio, pero eso no es lo que me define fundamentalmente. Mi identidad fundamental es Cristo. Creer en Él, haber sido salvo por su gracia y ser hijo de Dios gracias a su sacrificio. Esa tiene que ser tu identidad fundamental. Esa ha de ser nuestra identidad fundamental. Y cuando esa es tu identidad fundamental, como que pierde todo sentido y toda lógica la idea de un muro para prohibir a extranjeros que entren, ¿no? ¿Me entiendes? No sé, por lo menos para mí pierde toda lógica. Pierde toda lógica la idea de mirarnos en menos porque no nacimos en el mismo barrio o no tenemos apellidos bacanes con doble R. Apellidos así como de etiquetas de vino. Pierde lógica eso, el mirar en menos, porque tu ingreso económico es inferior. O porque tu ingreso económico es mejor, que muchas veces también despreciamos por envidia. No lo olviden, el prejuicio existe de arriba para abajo y de abajo para arriba también, en estas cosas, lamentablemente. Pierde toda lógica la idea del GCU. ¿Te cachas lo que es el GCU, no? La gente como uno. Es que es gente como uno. Hay que juntarse con gente como uno. ¿Qué diablos es eso? Te digo lo que es. Eso es paganismo. No es cristianismo. Los paganos pensaban que como había una diversidad de dioses, cada dios creó a un distinto grupo de personas. Y justo los dioses que nos crearon a nosotros, a los que somos como nosotros, eran más bacanes que los otros dioses. Por eso yo soy, y mi etnia, y mi raza, o mi clase es mejor que la tuya. Esa es lógica pagana, no cristiana. ¿Cuál es la lógica cristiana? ¿Cuál es la lógica bíblica? Todos venimos de Adán. Todos imagen y semejanza de Dios. Todos. No hay acepción de persona. Y en Cristo, menos aún. ¿Crees en Cristo? Él es tu Señor, Él te salvó, somos hermanos. Y probablemente tú seas más mi hermano que mi hermano de sangre. Probablemente nuestra hermandad va a ser aún mayor, nuestra complicidad será aún más firme, porque creemos en Cristo. Eso es una nueva identidad. También Pablo dice, en este mismo contexto, que Él nos perdona y anula nuestra culpa. Aquí la declaración de Pablo es radical. Y solamente lo voy a decir brevemente porque hablamos bastante sobre esto al inicio. Pero lo que él dice del 13 al 15, antes de recibir esta circuncisión ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos, anota ahí, si estás con tu Biblia, puedes anotar. Dice así, al perdonarnos todos, y puedes subrayar la palabrita todos, los pecados. Existe una doctrina infame que ciertos grupitos que se autodenominan iglesias, pero que no estoy tan seguro de que lo sean, existe una doctrina infame que ellos enseñan que Cristo perdona todos tus pecados, claro que sí, pero hasta tu conversión. De ahí para adelante, tú te haces cargo de tus pecados. Son problema tuyo, no de Cristo. Eso es falso. Eso no es lo que la Biblia enseña. Dios, que está fuera del tiempo, para Él no hay pasado, presente ni futuro, conoce todos tus pecados. El último que vas a cometer el último día de tu vida, Él lo conoce. Y cuando Cristo murió por tus pecados, murió incluso por ese. Murió por todos. Todos los pecados. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló la deuda. ¿No es maravilloso cuando te anulan una deuda? ¿Han hecho eso con ustedes? No importa, aunque sea gamba que le prestaste a alguien en el colegio y que esa persona un día te diga, ¿sabes qué? No te preocupes, más no tienes que devolvérmela. Te regalo esa gamba. ¿No es un alivio que te perdonen una deuda? Es maravilloso. Es un alivio que la deuda quede saldada, que la deuda... Incluso cuando hemos tenido que pagar deudas y pagáis la última cuota. ¿Cómo es eso? Es hermoso, hermano. ¿Sí o no? Es día de fiesta, ¿cierto? Ahí nos volvemos igual que el pastor que perdió la oveja, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, es maravilloso el gozo que produces. Bueno, aquí dice que nuestra deuda con Dios ya no existe. La deuda más importante de todas, porque esa deuda te condenaba al infierno. Así de importante esta deuda.
O sea, cualquier otra deuda que tenga no es nada al lado de esta, ¿me entienden? Esa que es la deuda más terrible fue pagada, cancelada. No le debes nada a Dios. Dios ya no está enojado contigo. Dios ya no está más enojado contigo. Dios ya no está más enojado conmigo. Cristo pagó la deuda. Cristo cargó sobre su cuerpo toda la ira del Padre. Y hoy, si el Señor nos corrige, es justamente porque nos ama. No porque está enojado, sino porque nos ama. Y en base a ese amor, corrige a sus hijos. Porque nos ama con amor profundo. Pero castigo así, me enojé contigo y te castigaré con toda mi ira, ya no existe más sobre los que somos hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, es suficiente para dar una nueva identidad. Ya no necesito mirarme al espejo y mirar y ver a un maldito e infame pecador, que ciertamente lo soy por mí mismo, pero ya no soy más eso, curiosamente, delante de los ojos de Dios, porque la justicia, la santidad, la perfección de Cristo me cubre. Cuando Dios me mira, ya no me ve a mí, ve a Cristo que me cubre con su perfección. Qué tremendo acto de salvación el que Dios hizo. En cuarto y último lugar, Cristo es suficiente para nuestro crecimiento espiritual. Cristo es suficiente para nuestro crecimiento espiritual. Y esto que Pablo dice del 16 al 23, sin necesidad de que vayamos detalle por detalle, pero tiene varias cosas muy interesantes. Porque nosotros empezamos a pensar, para crecer espiritualmente, ¿qué debo hacer? Leer mucho. Leer mucho puede ser una solución, ¿no? Oye, si yo tengo harta disciplina de lectura. Nosotros tenemos un engaño, un engaño muy propio de presbiterianos. Aquí vamos a hablar aquí en familia, ¿no? Como presbiterianos. La idea de que si yo sé más y conozco mejor, automáticamente eso me hará un mejor cristiano. Eso es falso, eso es un engaño. A mí no me cabe duda, el conocimiento es parte de lo que yo necesito para crecer en mi vida cristiana. Conocer más a Cristo, conocer más al Señor, conocer mejor la palabra del Señor, conocer y profundizar en el conocimiento de la Escritura. Por favor, no me malentiendan, eso es fundamental, pero no es lo único. Porque lo que me hace vivir la voluntad de Dios, lo que me lleva a vivir la voluntad de Dios, no es cuánto conozco, es lo que amo. Y a veces yo puedo estar lleno de conocimiento, de sana teología reformada. Conocimiento de Calvino, Berkhoff, Bavinck. Pero mi corazón, amar la vanidad. Amar la adulación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese conocimiento? Pavonearme con él. Para que todos digan, oh, qué conocedor eres, qué intelectual, qué inteligente, Dios te bendiga. Publicaré en Facebook todo mi conocimiento para que me admiren. ¿Me siguen la idea o no? Entonces, no es cuánto conozco lo que me hace vivir más la voluntad de Dios. Automáticamente no es eso. El conocimiento es clave, pero ese conocimiento tiene que bajar y mover mi corazón a amar más a Dios y menos a mí mismo. Si ese conocimiento bíblico, y si de verdad es sana teología, la sana teología va a hacer eso contigo. Te va a llevar a amar más a Dios y menos tu propia vanidad. ¿Cómo crecemos espiritualmente? En Cristo. De nuevo lo mismo. Soy un pecador tan terrible que hasta soy capaz de tomar el maravilloso conocimiento de la doctrina sana de la Escritura y utilizarla para mi propia vanidad. Imagínate, así de pecadores somos. Dios es un Dios tan santo y su santidad para mí es inalcanzable. Pero Cristo es un Salvador tan maravilloso que el Señor aún así me perdona mi pecado, me ha salvado en Cristo. Entonces volvemos una vez más al Evangelio. Así crecemos espiritualmente. Cristo es suficiente para nuestro crecimiento espiritual. Entonces Pablo compara con qué cosas no son suficientes para el crecimiento espiritual. Una primera, los rituales. Dice, los rituales no son suficientes para darte crecimiento espiritual. Mucha gente dice, tengo que cumplir el ritual. ¿Y cuál es el ritual? Venir al Palacio del Vino todos los domingos a las 11:30, porque si vengo por osmosis creceré. Es solo estar aquí sentado que habrá un influjo en el aire que me santificará.
Es interesante, ese era básicamente el concepto medieval de la misa. La misa medieval tenía una característica re interesante. La gente iba a misa, pero no se perdía ni una misa. Si el loco quería salvarse, tenía que ir a misa. Pero ese compadre que iba a misa, muy interesantemente, no entendía nada de lo que hablaban, porque era todo en latín. Nada, no entendía nada. Probablemente el mismo cura que oficiaba la misa no entendía. En serio, hay registros de ciertos curas que simplemente recitaban un jerigonzo porque no sabían latín. Entonces, y tú estabas ahí sentado y esta lengua extraña, ¿no?, del latín, ¿cierto? Hocus pocus, Wingardium Leviosa y todo eso, que estaba ahí, producía un influjo automático por el cual tú eras como santificado, pensaban ellos. No necesitabas entender nada, simplemente tenías que estar ahí. Y la música, no cantaban, solo podían cantar los sacerdotes ordenados, el canto gregoriano. Y esa canción, ese canto, ese coro que cantaba por ti, porque tú no cantabas, tú no expresabas canción al Señor, otro cantaba, que también era en latín, tampoco entendía nada de la canción, pero eso como que, ¿sí?, te santificaba, él, santifica, automáticamente. Tengo la impresión que a veces nosotros volvemos a una lógica de misa medieval. Aquí mismo en los contextos de iglesias bíblicas, protestantes, evangélicas, pero creemos que por estar y cumplir con el ritual, automáticamente voy a hacer. No, yo necesito enfocar en Cristo y que mi amor por Cristo crezca. Y ahí yo tengo un rol activo, comprender lo que se está hablando, cantar y expresar con canción al Señor y ser activo en el culto. Aquí el culto, lo hemos dicho varias veces, pero no está de más repetirlo. El culto no consiste en una performance, donde viene el Víctor y hace una performance para ustedes, tocando con la guitarra. Y después viene el Pancho y hace otra performance, leyendo. Y después viene el pastor y hace otra performance, predicando. No, aquí no es una performance, aquí no es un stand-up comedy, aunque a veces lo parezca, pero no lo es. Aquí hay un rol activo. Este tiempo de culto va a ser edificación para tu vida si tú estás activamente en esta hora involucrado en entender, escuchar, comprender, y en tu corazón hay una oración constante mientras escuchas este mensaje. Señor, quiero amarte más. Señor, enséñame a amarte a ti por sobre mí mismo. Señor, quiero amarte a ti sobre todas las cosas. Enséñame cómo hacerlo. Tienes que tener un rol activo. Basta de cristianos que no cantan. Algunos de ustedes están con la boca cerrada mientras estamos cantando. Eso es absolutamente improcedente a mi modo de ver. Nuestros antepasados protestantes lucharon para que pudiéramos cantar en nuestro idioma y ustedes los giles no cantan. Viene la canción y se quedan callados. Cantemos y que se escuche. Que se escuche fuerte. Pocas cosas a mí me emocionan más cuando a veces yo estoy sentado aquí y hay alguien sentado atrás mío que canta fuerte. E incluso cuando cantan fuerte un poquito desafinado, como con esa desafinación así evangélica que tenemos, que es hermosa, me encanta, de verdad, eso me fascina. Porque eso me está diciendo, ¿sabes qué? Esta persona no le importa cantar para agradar a otros. Él está cantando con su corazón y con fuerza para proclamar el Evangelio de Cristo. Así, tenemos un rol activo. El ritual automáticamente no es suficiente para santificarnos. Y Pablo lo dice claramente, cuando él dice en el 16, que nadie lo juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Ven todos los domingos aquí a las 11:30. Está bien, ven, mantén ese hábito, es un hábito sano, pero ven para encontrarte con Cristo, no para cumplir un ritual vacío. Ven para aprender cómo amar más a Cristo y no para cumplir con un ritual que por osmosis te va a santificar. No es así. Una segunda cosa que Pablo también dice es que las experiencias de éxtasis personal tampoco son suficientes para santificarnos. Aquí es tremendo. Yo sé lo que ustedes están pensando, diciendo, claro, el pastor dice eso porque él es presbiteriano. No, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Cuando hablo de éxtasis personal, yo no estoy hablando de que Dios no quiera que nos emocionemos o como si a Dios le desagradara la emoción, que ese es como el error muchas veces que cometemos los presbiterianos, ¿no? O los refrigerianos, como nos dicen. No se puede emocionar. No puede llorar. Una vez un presbítero me dijo
que él estaba predicando sobre, un presbítero viejito, ya anciano ya. Y me dice, hace años que estaba predicando en Semana Santa sobre la muerte de Cristo en la cruz, y él se emocionó mientras predicaba y se puso a llorar, hablando de lo que Cristo había hecho en la cruz. Y cuando se bajó, otro presbítero vino y lo retó por llorar. Eso es una estupidez, no estamos hablando de eso. Emocionarse, evidentemente es parte de lo que somos. Dios nos dio emociones, es parte de lo que somos y debemos adorarlo con todo, con mente, emociones y voluntad. No estamos diciendo que eso esté mal, no ese es el punto. El punto es cuando yo empiezo a buscar revelaciones por mí mismo, experiencias personales de éxtasis, y dejo a un lado la palabra y dejo a un lado también la sumisión al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre generalmente con los que empiezan a recibir nueva revelación? ¿Qué ocurre con aquellos que sienten que Dios les habla a ellos? Se van y forman su propio cuento, que generalmente es una secta. ¿Es así o no? ¿O estoy diciendo una lecera? Es cosa de mirar la historia nomás. Pablo ya sabía desde el siglo I el riesgo de eso, y él viene y lo dice, ¿cierto? Claramente del 18 al 19. Él dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Es muy curiosa esa expresión. No tenemos claridad a qué se refiere, pero al parecer algunos dicen que a lo que se refiere es que los ángeles los adoraban a ellos. No que ellos adoraran ángeles, sino que los ángeles los adoraran o se inclinaran delante de ellos. Que había un grupo de gente que pensaba que eran tan bacanes que hasta los ángeles se inclinaban delante de ellos. Miren qué infame. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. ¿Qué ocurre? No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, la iglesia, sostenido y ajustado mediante las articulaciones, el orden que la iglesia tiene, y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Entusiastas que reciben revelación, a quienes Dios les habla y que piensan que porque Dios les dijo algo pueden desobedecer a sus pastores, a sus presbíteros. Eso es lo contra lo cual Pablo está hablando y nos está diciendo a ese tipo de gente, no los sigan. No vayan tras ellos, no vayan con ellos. Porque si alguien de verdad el Señor lo está usando, entonces lo va a usar unido en el cuerpo, con los ligamentos, sumiso al cuerpo. Si a alguien Dios de verdad está usando, lo va a usar sumiso a la verdad del Evangelio, a Cristo. Pero miren cómo Pablo le pone el énfasis al final a la iglesia. Él habla de la iglesia explícitamente. O sea, le está diciendo que la sumisión a Cristo necesariamente pasa por sumisión al cuerpo. Entonces, las experiencias de éxtasis personal no son suficientes para el crecimiento espiritual y no te van a llevar al crecimiento espiritual. Incluso pueden llevarte a desviarte. Conozco personas, tenemos aquí amigos nuestros en nuestra comunidad que vivieron experiencias como esa. Amigos que vivieron la experiencia de decir, oye, siguieron a un entusiasta que no quiso someterse a los pastores, que no quiso someterse a los presbíteros. Y ese entusiasta vino y formó su propio cuento y ellos lo siguieron. Solo para los pocos meses después darse cuenta que estaban profundamente engañados. Gracias al Señor tuvieron la oportunidad de arrepentirse y volver. Pero esas cosas ocurren, siguen ocurriendo y ya ocurrían en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, esta idea de que yo recibo revelaciones, voy a buscar revelaciones. ¿Qué voy a buscar? No, voy a buscar ver formas en las nubes. Yo les doy con la forma en las nubes, que eso es lo más fascinante que yo he visto en el último tiempo. Ver formas en las nubes. ¿Qué ves? Veo una espada. Ah, es la espada del Espíritu. Basta de eso. Basta de eso. La Escritura, la palabra, el Evangelio. Hay demasiada riqueza aquí. Tienes que ser un ignorante. Tienes que ser realmente necio, pero necio, para pensar que lo que está aquí es poco. Tengo que buscar cosas más altas, porque la Escritura es muy básico. No tienes idea entonces lo que es la Escritura. No tienes idea lo que es la palabra, no tienes idea lo que es el Evangelio. Es tan profundo que vas a estar toda tu vida profundizando más y no vas a llegar al fondo. Este es el desafío. En tercer lugar, no la autodisciplina. Tampoco la autodisciplina es la que te da crecimiento espiritual. Y aquí Pablo dice una cosa que es brutal, ¿eh? Cuando uno la lee, uno dice así, oye, ¿por qué leen poco estos versículos en muchas iglesias evangélicas? Bueno, es evidente.
Porque muchas iglesias evangélicas, para ellos, el sinónimo de evangelio, han distorsionado totalmente la palabra evangelio, es un montón de reglas sobre cosas que se deben y no se deben hacer. Recuerdo a una señora que dijo, no, el buen evangelio es evangelio antiguo. Y yo pensé, esta viejita va a hablar sobre la predicación de Cristo. Ese evangelio donde las mujeres usaban las calcetas hasta arriba. Ese es el evangelio. ¿Qué tiene que ver las calcetas hasta arriba con el evangelio? El buen evangelio, el evangelio del pelo tomado, de la falda larga. No, no son reglas. El evangelio no es eso. El evangelio es una noticia, no una regla. Y entonces él dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo? Miren la lógica de Pablo, es maravilloso. Pablo es sequísimo. Pablo está diciendo, ¿por qué ustedes están viviendo con una regla que no es la de ustedes? La regla del mundo es, me tengo que autoesforzar para ser mejor. Dejen al mundo que hagan sus seminarios, sus coaching y que llenen salones de hoteles para hablar sobre cómo la autodisciplina te hace una mejor persona. ¿Sí? Y que venga Osho y Isha y no sé qué más cosas hay por ahí, ¿no? Y autodisciplina y el secreto y visualiza la volada, no. Está bien, el mundo tiene esa lógica, el mundo piensa que su autodisciplina y su autoesfuerzo los va a llevar a ser mejores personas. Tú y yo ya hemos descubierto la verdad. Nuestro pecado es tan terrible que no importa el esfuerzo que hagamos, no nos vamos a salvar. Dios es tan santo que no importa cuán bien yo me porte, jamás alcanzaré ese nivel de santidad. Y Cristo es un Salvador tan maravilloso que por gracia murió por mí, me perdonó, me salvó y soy hijo de Dios por gracia. Ya abrimos los ojos a esa verdad. Entonces, ¿para qué seguimos con la lógica del mundo? La autodisciplina no te da crecimiento espiritual. Mira lo que está diciendo. ¿Cuáles son esos preceptos? Preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques, no vayas para allá, no escuches esa música. Víctor, no escuches esa música. ¿Cómo es posible? ¿Usted sabe cuánto este infame gastó para ir a ver a Black Sabbath? Eso es pecado, hermanos. No, claro que no. Es su libertad en Cristo. Además, ir a ver a Ozzy, ¿o no? En vivo antes que se vaya el viejito, antes que se nos vaya. Hay que ver a Ozzy, ¿o no? ¿Jerez también fue? ¿Sí? Así que hay que ver. Lo maravilloso es escucharlo a ellos diciendo así, Ozzy cantó espectacular, y después uno ve el video en YouTube y cantó pésimo. No sé si ellos fumaron algo ahí sin querer que estaba en el aire, ¿no? Lo aspiraron, pero por alguna razón escucharon a Ozzy cantando bien. Pero lo importante es ir a verlo. Y debo reconocer aquí, con mi amigo Claudio, fuimos a ver a Dylan, que canta peor. De hecho, él siempre cantó mal, nunca cantó bien, así que, ¿cierto? Pero la gente dice, es que no puedes escuchar esa música, es que no puedes. ¿Qué son? Son preceptos del mundo. Es curioso, pero eso es ser del mundo. Ser del mundo es ponerte reglas de lo que debe o no debe escuchar, las películas que puede o no puedes ver. Tú debes ser lo suficientemente maduro para tomar esa decisión con tu conciencia. Yo les digo al tiro, hay películas que yo no he visto y no quiero ver y no voy a ver. Porque es una decisión de mi conciencia, pero yo no voy a imponerle esa regla a ustedes. Yo prefiero resguardar mi corazón de ciertas cosas, de ciertas imágenes, y eso no va a entrar en mi corazón. No quiero eso. Películas que ganaron premios, supuestamente cinearte, pero yo prefiero no. Que me cuentan de qué se trató y listo. Pero es mi decisión, yo no voy a imponerle a ustedes eso. No vivimos aquí conforme a los preceptos del mundo. Los preceptos del mundo es imponer reglas de cosas que yo debo o no debo hacer conforme a la autodisciplina. ¿Por qué? Porque el mundo piensa que la autodisciplina te hace mejor persona. Déjenle eso a los gurús de la autoayuda. Déjenle eso a esa gente que no conoce a Cristo. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo, ¿con qué lógica crecemos? Confiando en Cristo, amándolo cada vez más, asombrándonos cada vez más con su gracia. Si tu corazón se asombra más con la gracia del Señor, más va a brotar en ti amor. Y si brota mayor amor, el corazón que ama a Cristo va a querer obedecerlo. Fluye, es natural, no es por una regla, no es por una autodisciplina, es porque ese amor brota de un corazón agradecido. Por lo tanto, evangelio. No nos desviemos del evangelio, no perdamos el foco del evangelio. Allí está el centro, el núcleo, la clave para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Los quiero invitar a orar. Gracias, Señor, porque tú nos das esta mañana una vez más tu palabra. Gracias porque una vez más tú nos invitas a no perder el foco en Jesucristo.